Hola amigos, buenos días. Iniciamos el octavo capítulo de esta serie que tiene que ver con historia económica mundial, y a partir del método dialéctico histórico, de modo que veamos el proceso histórico, el cual, como ustedes saben, es inexorable, irreversible. Nadie lo puede detener, sigue avanzando racional o irracionalmente. Lo que podemos hacer nosotros es conocer el proceso histórico y tomar nuestras posiciones, programar qué sigue después, ¿verdad? De tal manera que, aunque no podamos detener la historia, podamos, sí, controlarla primero, guiarla después, de acuerdo a algún programa que se haya hecho. Es cierto que Carlos Marx murió en 1883. Y él analizó el capitalismo industrial, sobre todo, que fue la etapa que a él le tocó vivir. De manera que su obra no es sino eso, una descripción del capitalismo industrial. Nadie puede describir lo que no existe. Y lógicamente esto que digo implica que Marx ni nadie podía describir el socialismo. Por favor, entendamos que antes de 1883 el socialismo no existió en ninguna parte. Podía haber y hubo ciertamente procesos revolucionarios en varios países, es cierto, pero que no implicaban, en este caso, pues el tránsito ni al capitalismo, peor al socialismo. Creo que lo dije alguna vez, el capitalismo nunca fue planificado, nadie lo hizo. Tal vez lo que hubo sí fue aportes parciales en el análisis del capitalismo que a cada uno le quedó vivir, le tocó vivir. Hablemos de Adam Smith, una tesis ciertamente espectacular. Hablemos de David Ricardo, hablemos de John Maynard Keynes, hablemos de Schumpeter y otros famosos pensadores, pero que todos analizaron el espacio que les tocó vivir. Carlos Marx hizo lo mismo. Ahora, lo que pasa es que Marx era un estudioso de la historia y su obra, tan extensa, necesariamente pues eh, visualiza desde la historia griega pasando por la historia del mundo. Es decir, su libro El Capital es eso, historia económica mundial. Después de Carlos Marx han sobrevenido algunos otros autores, hablemos de Lenin, hablemos de Bukharin, hablemos de Trotsky, hablemos de Stalin, ¿verdad? Y sobre todo un italiano muy importante como es Gramsci. Pero después el análisis marxista ha ido decayendo, desapareciendo. Pero nos hace falta nuevos marxistas de esta época, de hoy, del 2026. ¿Dónde están? Felizmente, Internet, que es una maravilla, yo creo que es así, nos trae, y les recomiendo a ustedes ver las obras escritas por un marxista de 2026, que es nada más y nada menos que el presidente de China, Xi Jinping. En los libros de él, que revisándolos despacio, cómodamente, nos encontramos con que él ya previó hace 20 años y más en su juventud cómo debería ser China como país, cómo debería trabajar
la sociedad china, cómo debía ser el salario, ¿verdad? Cómo debía ser el conocimiento, porque en función del conocimiento habrá un salario. Aquello de la igualdad salarial no puede ser cierto. Marx en su obra anotaba que cada mercancía tiene valor de acuerdo al tiempo socialmente necesario para producirla, para crearla. Es decir, sin conocimiento no hay mercancías. Por ello, la mercancía fuerza de trabajo es la mercancía más importante de todas, pues ella produce a todas las demás. Y la fuerza de trabajo no es solamente la fuerza física, es el conocimiento. En consecuencia, la sociedad que quiera avanzar, progresar y ubicarse en un sitial en el que sea respetado por todos, necesariamente tiene que invertir en educación. ¿Para qué? Para trasladar el conocimiento. Desde este punto de vista quisiera yo hoy día analizar qué cosas son los BRICS, ¿verdad? ¿Qué implica para nosotros en los próximos años? ¿Qué implica para ustedes, los más jóvenes? ¿Hacia dónde vamos? Xi Jinping nos revela ese camino. Y por si acaso, es necesario que otro Carlos Marx aparezca en los próximos años. Xi Jinping está cumpliendo su papel, pero en algún momento pues tendrá que ser reemplazado. No solamente por la desaparición física de él, que no la deseo, por supuesto, sino porque ocurre que el capitalismo, en su muerte, plantea nuevas demandas. Y el socialismo, cuando nazca, tendrá que proponer nuevas demandas también. De manera que Carlos Marx del siglo XIX también ha cumplido su papel. Claro que durante mucho tiempo su obra, sobre todo el método, el materialismo dialéctico histórico, nos será útil. Nos planteará un camino de investigación y de acumulación de conocimientos. Es muy lamentable que en gran parte de las universidades del mundo no se enseñe la teoría del valor capital. Por favor, esa teoría abarca la vida entera, la historia de la sociedad humana. En consecuencia, dejar el método a un lado, perdóname que lo diga así, no solamente es ignorancia, es estupidez. Este mismo momento, Estados Unidos sufre derrota tras derrota. No digo solamente por Irán, sino que dentro de su territorio el pueblo se rebela, el Senado se rebela, los funcionarios del Estado norteamericano, militares, políticos, alcaldes, se rebelan. Y no será solamente suficiente destituir a Donald Trump. Trump no es sino la representación de otro poder, del cual no se habla mucho. Pero ustedes saben que el verdadero poder, el Estado profundo norteamericano, son las mafias. La mafia que sobre todo controla primero que nada la producción de armas. Esa producción es la producción estrella, es la que más ganancias facilitan al Estado norteamericano. Pero hay otras mafias. La mafia norteamericana, por ejemplo, la mafia farmacéutica, perdón, en la cual
caramba, enfermarse en Estados Unidos es un riesgo enorme. Por alguna razón oculta, los medicamentos son muy diferentes en cuanto a utilidad y en cuanto a precio de, por ejemplo, Canadá, de, por ejemplo, Cuba. Le ruego ver la película Enfermo, ¿verdad? De un director norteamericano que analiza, digamos, en este caso, el seguro social, la hospitalización y los costos respectivos en todo el mundo, sobre todo lo que es el mundo actual. Entonces, es importante la presencia de esa mafia, ¿no es cierto?, que juega con la salud de la población norteamericana, porque gana millones de millones. Otras mafias de la inmobiliaria. Oigan, qué costoso que es vivir en Estados Unidos y Europa. Pero eso es pura especulación, puro robo. Otra mafia, la bancaria. Caramba, ocurre que solicitar un préstamo hipotecario, por ejemplo, más aún un préstamo para construir una industria. Las ganancias bancarias son insólitas. Más que en Europa. Ustedes saben que en Europa la tasa de interés del Banco Central bordea el 8% anual. Pero las tasas de interés bancarias en Estados Unidos son muy superiores. Y nadie puede parar eso. Además, que esa misma mafia controla a la Reserva Federal, emisora de una moneda insólita también. Acuérdense ustedes de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, en los que se plantean que toda forma de dinero nacional debe tener respaldo en oro. Por favor, esa fue una decisión de la ONU. Pero entonces ocurre que aparece un travieso como Richard Nixon, 1971, en la cual decidió, sin consultar a nadie, nada más que a su mafia circundante, la mafia política, ¿no? Y deciden eliminar el respaldo oro. Con eso, Estados Unidos adquiere una licencia gratuita que le proporciona gigantescas ganancias. Con la colaboración de Arabia Saudita, aparece lo que se conoce con el nombre de petrodólar. Es decir, el petróleo del mundo, sobre todo el mundo árabe. Y luego Ecuador, pensemos por qué Ecuador está dolarizado. No es por gusto, nosotros tenemos petróleo. De modo que nuestro petróleo también garantiza la circulación monetaria norteamericana. Bueno, por otro lado, las mismas mafias instituyen lo que se llaman los paraísos fiscales, que son enormes atractivos para los ladrones, los criminales, los que roban los fondos públicos de toda América, de toda África, de toda Asia. Eso se concentra, esos robos se concentran en los paraísos fiscales. Qué raro, que los paraísos fiscales solo pagan el 4% anual por los ahorros entre comillas. La gran pregunta es si la plusvalía es mucho mayor, supera el 50%, ¿por qué los mafiosos latinoamericanos, enquistados en los gobiernos, en el poder,
Lo robado lo colocan en los paraísos fiscales norteamericanos y a ganar solo 4%, cuando la plusvalía podía pagarles mucho más. No lo hacen. ¿Por qué? Porque es dinero robado. Entonces, el paraíso fiscal les da cobertura, seguridad de que nadie va a tocar ese dinero. Así, Estados Unidos propicia el crimen, el robo, ¿verdad? El empobrecimiento de nuestros pueblos. Porque los ladrones que hacen poder en nuestros países se llevan nuestro dinero. Fíjense que la ONU en 1945 instituye al Fondo Monetario Internacional, cuyo presidente nunca cambió la dirección, siempre fue un europeo. El Fondo Monetario Internacional es una canallada norteamericana contra el mundo, porque presta dinero con alto interés, ¿verdad? Y regula la política monetaria de nuestros países. Regula la política monetaria de nuestros países como para robarnos subrepticiamente. Por otro lado, está el dinero del narcotráfico, ¿verdad? No olvidemos que el mayor consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos. Es decir, dentro del país, dentro del gobierno norteamericano, se mueven mafias. Mafias con gigantescas fortunas. Incluso han comprado la iglesia, han comprado los templos de las distintas religiones norteamericanas, porque son de origen norteamericanas. Hablemos de mormones, hablemos de los bahá'ís, ¿verdad? Hablemos de los evangelistas que han invadido nuestra América. No olvidemos que esas sectas religiosas llegaron en masa a construir grandes edificios elegantes, ¿verdad?, en todas las ciudades nuestras del continente. Todos han visto a esos jovencitos de camisa blanca, ¿verdad?, rezando lo mismo que siempre dijo la Biblia. Es decir, pretende dominarnos mentalmente. Y lo han logrado. En Ecuador, más del 90% de la población es creyente. Pero ya una pequeña masa se ha ido desligando del catolicismo para tomar el camino de los pastores norteamericanos. Oigan, todo pastor norteamericano es un agente del imperialismo. En consecuencia, el asunto es grave. Porque quisiera aquí mencionar otra cosa. Cuando la URSS fenece, desaparece en 1991, ocurre que la pregunta es ¿cómo? Ella era una potencia. Y hay que tomar en cuenta que en este caso Estados Unidos se enfrenta a la URSS, se enfrenta en una carrera militar, en la carrera espacial, ¿verdad?, en la carrera de los relatos, es decir, de las mentiras, para tratar de hundir a la URSS, y lo logró. No es lo mismo la consigna norteamericana de ganar enormes fortunas sin producir, que fundamentar su economía, primero y sobre todo, en el plusvalor que la producían los obreros soviéticos.
Caramba, hay una diferencia enorme. De manera que Estados Unidos pudo hundir a la Unión Soviética. Tenemos que recordar también otro momento. En 1948, la ONU crea Israel en territorio palestino. ¿Y qué le da? Primero, los norteamericanos habían descubierto petróleo frente a Gaza. Les entregó todo eso al gobierno israelí. Tiene que haber condiciones que, por ejemplo, los israelitas debían fortalecerse de tal manera que puedan ellos influir primero, controlar después al mundo árabe. Todos los ataques a Líbano, a Irak, a Siria, a Irán, todas las guerras en ese entorno. Recordemos las guerras entre Armenia, Turquía, recordemos las guerras en Uzbekistán, etcétera, fueron fraguadas por el gobierno norteamericano. ¿Qué persigue el gobierno norteamericano? Petróleo. Oigan, en este mismo año 2026, Estados Unidos se robó al presidente de Venezuela. ¿Qué le interesa? La política, el pueblo, la cultura venezolana o únicamente, realmente, el petróleo y el gas venezolano. Es decir, con Estados Unidos al frente del imperialismo, porque hay que decir también esto, el imperialismo no es solo Estados Unidos, detrás está Europa, están los alemanes, están los franceses, que se han servido. No olvidemos que hay una buena cantidad de bases militares norteamericanas en territorio europeo. Por eso Estados Unidos ha logrado someter a los europeos, los cuales han perdido la ruta. Este mismo momento los europeos no saben qué hacer. Ojalá, parece ser que Italia se está liberando del dictado norteamericano. La señora primera ministra de Italia no quiere pagar más el sostenimiento de la OTAN. Pedro Sánchez de España ha dicho lo mismo, ¿verdad? De tal manera que Europa comienza a despertarse en un letargo demasiado largo. Pero ese despertar es gracias a China, que por ejemplo ha comprado el puerto de Corfú en Grecia. Quiere comprar otros puertos, de manera que el camino de la seda se extienda desde China hasta Europa. Pero eso para China significa inmensas inversiones, que China no está regalando nada, no tiene por qué hacerlo. Pero con China adviene el progreso. China igual interviene este mismo rato en África. Puertos, aeropuertos, ferrocarriles, ¿verdad? Educación. Ha entregado miles de becas a los estudiantes africanos. Y claro, la idea es otorgar conocimiento, pero eso sí es un regalo. Claro, esperemos que los africanos lo aprovechen y puedan desarrollar industria en su propio país, gracias al conocimiento ruso, chino y de otros países que fueron socialistas, pero que guardan todavía pues, un respeto por la teoría del valor capital.
En consecuencia, en esta guerra también se ve el desorden del imperialismo, un desorden económico, un desorden moral, un desorden productivo. No olvidemos que, por ejemplo, en América, que tenemos los ríos más grandes del planeta, las tierras más fértiles del planeta, resulta ser que nuestra producción en casi ningún caso es industrial. Nuestras ventas al mercado externo siempre son recursos naturales. Pero eso es un diseño que lo hizo Estados Unidos. Es decir, seguimos atrasados, vendemos lo mismo que hace 200 años. No solamente mi país, Ecuador, toda América está atrasada. Si alguno se ha liberado, es Cuba, que se ha liberado en el ámbito de la universidad, la educación, la medicina, los fármacos, ¿verdad? En consecuencia, trata de salir de la pobreza, de la ignorancia. Cuba, por ejemplo, en este momento puede lucir 0% de desnutrición infantil. Enfréntenlo al 39% de desnutrición en nuestro país. Y muy recientemente la prensa ecuatoriana mostraba que algo más de 3 millones de ecuatorianos sufren hambre. ¿Y cómo no? Con semejante desempleo, con semejante ignorancia. Por favor, la ignorancia es un programa norteamericano que nos impusieron en 1980. Les ruego a todos leer, bajando antes de Google, el archivo que se llama Documentos de Santa Fe, en la cual se resolvió que la ignorancia es un instrumento fabuloso de dominio de las masas, pues simplemente se les quita la posibilidad de conocer, de ir hacia el pensamiento crítico, hacia el ateísmo. Ateísmo que no es el tema de si Dios está o no está. Eso no importa. Lo que sí interesa es el desarrollo dialéctico materialista del hombre. ¿Quiénes somos nosotros los hombres? Materialmente hablando, ¿verdad? ¿Y hasta dónde vamos? Pero esas preguntas, repito, no se las hacen. También debemos recordar que en Estados Unidos, en varios estados, las teorías de Darwin no se enseñan por prohibición de los gobiernos respectivos. Así de atrasados están. Y ellos son los que dominan el mundo. Por lo tanto, la aparición de los BRICS es una oportunidad gigantesca, enorme, para toda la humanidad. Ustedes deberían ver los videos que se muestran en YouTube, programa, canal, página, que les recomiendo sobremanera. Pues ahí podemos ver, entre otras cosas muy interesantes, también qué son los BRICS. Y encontramos que los BRICS lo que pretenden es una reorganización del mundo. Yo les ruego pensar, imaginar, no fantasear, imaginar. Por ejemplo, he escuchado ya varias ocasiones que uno de los objetivos de los BRICS en el próximo futuro, una vez que la ONU sea transformada, ya hacia allá van, desaparecer a esa infamia que se llama Fondo Monetario Internacional.
El actual presidente ecuatoriano se va del poder dejándonos endeudados con el doble de deuda que él encontró cuando asumió el poder. Y no ha hecho ninguna obra. Con él es el único. Todos los presidentes sudamericanos están envueltos en escándalos de robo. Y cómplice de ese robo siempre es el Fondo Monetario Internacional. Excepto, hay que decirlo porque es importante, en Colombia la semana pasada se terminó de pagar la deuda externa. De manera que el próximo gobierno podrá hacer obra. Claro, yo le deseo toda buena posibilidad de que así sea, pero es una tarea de todos. De manera que ya con el Banco de Desarrollo de los BRICS tendremos otras posibilidades. Solo veamos, por ejemplo, el caso de Perú, en donde China ha construido termoeléctricas en la boca de los volcanes. ¿Ah? ¿Qué les parece? Una. Dos. Ha construido un gigantesco puerto, Chancay se llama, ¿verdad? Que une a toda América. Pues este mismo rato ya están construyendo el ferrocarril que una a Chancay, Manaus, Río de Janeiro. De tal manera, el transporte se facilita enormemente. Pues yo puedo apostar que el ferrocarril que construyen los chinos correrá a gran velocidad. No se olviden que ellos ya alcanzaron ferrocarriles que corren a más de 600 kilómetros por hora. En consecuencia, la carga habrá de movilizarse también a gran velocidad, lo cual implica un aumento de productividad. Pues también se mueven las materias primas y en consecuencia habrá menor tiempo de trabajo, por lo tanto menor valor, por lo tanto menor precio. Así, China contribuye a la desaparición de la inflación, ¿verdad? Contribuye a que nuestros salarios compren un poco más. Pero en ese caso, repito, esto es una tarea de todos. No podemos dejar a China solo, porque para terminar, en este mismo rato, los ataques de Estados Unidos a Irán son solo un pretexto. Irán en sí le interesa también por petróleo, ¿cierto? Pero el verdadero interés de Estados Unidos es avanzar hacia China para destruirla, para destruir su producción, ¿verdad? Y quedar solo en el mercado mundial como el primer gran productor de todo. Si Estados Unidos no pretende una competencia por conocimiento, por organización, ¿verdad? Por fuerza de trabajo calificada, no, sino por destrucción a China, cosa que al mundo no le conviene. Tenemos que ir al BRICS tarde o temprano, pero iremos. Gracias.